nuestras Biblias a Salmo 25. Fue mi meditación esta semana, este Salmo 25, específicamente el punto que aquí encontramos la gran necesidad de todos nosotros, ¿verdad? Y creo que nos ayuda a tener la esperanza que debemos tener en cuanto a Cristo, en cuanto a nuestra vida y nuestras luchas, vivir en el mundo y ser fieles. Unos comentarios antes de leer. Siempre tomamos en cuenta algo principal de cualquier salmo. Cualquier salmo nos enseña de Cristo Jesús. Nos toca ver y entender cómo el Salmo habla de Cristo. Y por eso el título de mi mensaje, David, Jesús y yo. Y vamos a encontrar el mensaje para nosotros, pero para entender esto tenemos que entender algo de David, quien escribió, y luego algo de Cristo, que es prefigurado en el Salmo, y luego podemos aplicar bien a nuestra vida. Es poema acróstica, que quiere decir que cada versículo comienza con una letra diferente del alfabeto. Y hay 22 letras en el alfabeto de hebreo y hay 22 versículos. Pero versículo 22 no es parte de la poema, es como conclusión de la poema. No tiene que ver con el acróstico aquí que tenemos. Eso solo quiere decir que David, pensando en lenguaje, sabía causarnos pensar que el lenguaje tiene su uso correcto, su uso santo, meditando en y pensando en nuestro Dios y su favor para con nosotros. Hay otros que son acrósticos, el más famoso es Salmo 119. También allí decimos que David a lo mejor habla, pero al final de cuentas es Cristo prefigurado o Cristo profetizado en su corazón, obedecer y seguir nuestro Dios. Y el creyente quiere orar estas palabras para ser buen seguidor de Cristo Jesús. Aquí vamos a leer y van a notar que hay muchos temas en este salmo, pero nosotros vamos a estudiar lentamente lo que dice y aprovechar de las escrituras. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra.
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Queridos amigos, nosotros decimos que claro es correcto entender que Cristo es presentado. Y muchas veces como pastor es una obra de muchas horas para mí estudiar y pensar y meditar en un salmo para sacar y decir cómo es Cristo presentado. Fue la verdad de este salmo. Aquí hay los temas de pecados, enemigos, aflicciones, tentaciones, conocer al Señor Dios, el pacto del Señor, el rescate, o sea, la salvación del Señor, oración, caminar con justicia, con rectitud, caminar en misericordia, caminar por su favor y caminar sobreviviendo las aflicciones nuestras. Además, podemos decir más que Dios nos guía y David quiere confirmar que Dios guía a nosotros y encontramos aquí que hay consuelo para David solo en su Dios. Guardamos que es rico el Salmo y hay muchos temas que podemos presentar, pero debemos comenzar y decir que fue orado por David. Y una cosa que debemos guardar es David escribió su oración, que es la práctica más importante que vas a tener en toda tu vida. Quizás pedir la mano de tu preciosa novia en matrimonio. Eso sería muy importante para ti. Debes programar esta práctica bien y decir todas las cosas necesarias. Para David podemos decir que hablar con Dios, orar a Dios, fue algo sumamente importante. Escribió muchas oraciones para nosotros. Él fue hijo, él fue pastor de ovejas, él fue músico y guerrero con el rey Saúl, y luego él mismo fue rey sobre el pueblo de Israel. En todo esto tenemos que recordar que fue hombre, pecador, sencillo, pobre de corazón, con no mucho de su orgullo. Siempre él quiso rechazar su propio orgullo. Siempre quiso hacer bien en decir que no fue importante su riqueza, sino el Dios que dio a él la riqueza. Fue orado por David. Entonces, en decir esto, decimos que fue expresión de su alma, de su vida, de su corazón. Tú y yo tenemos que pensar en esto, porque antes de llegar a mi tercer punto, que tiene que ver con nuestra vida, debemos entender que tenemos la idea de leer los salmos y sacar provecho y decir que sus palabras son para nuestras almas, son para nuestra vida, son para animarnos, guiarnos, reprendernos, enseñarnos. Y aquí es expresión de su alma, su vida. Pero cuando decimos esto, tenemos que confesar que es expresión de su alma bajo el Espíritu Santo. Es decir, que cuando David pensó en escribir
en formar su poema, en escribir sus peticiones, en decir en lenguaje formal, en repetir su estilo de poesía. Su idea fue decir algo excelente, su idea fue decir algo de verdad, de su alma. Pero nosotros reconocemos que dijo todo esto bajo el Espíritu Santo. Muchos de nosotros tenemos la tentación de interpretar nuestra experiencia. Y muchas veces decimos, Dios fue en X, Dios fue en otra circunstancia. Y luego en reflexionar en las Escrituras, o quizás sí, o quizás no. Pero nosotros sabemos que algo muy importante para nosotros es dejar la Escritura guiar nuestra experiencia. Decir que la Escritura va a confirmar cómo vamos a entender nuestra vida. Si no entiendo mi vida a la luz de la palabra, por medio de lo que el Espíritu Santo dice, yo voy a estar confundido, mal guiado, voy a creer locuras, voy a creer cosas que no me conviene creer, voy a pensar en hacer locuras, voy a pensar que Dios aprueba quizás pecado, quizás Él está de acuerdo con personas destruyéndonos. Es algo en que tenemos que decir más, pero nosotros sabemos a la vez, tenemos que dejar las Escrituras enseñarnos cómo entender nuestra experiencia. Por el Espíritu Santo, David habló este salmo. Y primeramente el punto es conocer al Señor. Primeramente el salmo quiere decir que David quiso conocer a su Señor. Me pregunto si eso es el estilo de nuestra vida, si es el punto de nuestra vida, que después de hacer toda nuestra tarea, trabajo, después de cuidar de nuestras casas y familias, si el punto final de nuestra vida es conocer al Señor. Es obvio en el Salmo, es obvio en leer el Salmo que muchas veces cuando Él dice algo, nosotros tenemos que decir, no estamos seguros si nuestra vida es igual como la vida de David. No hay nada mal en confesar esto. No hay nada mal porque sabemos que otro tema del Salmo es la confesión de pecado. David tomó mucho esfuerzo, o 4 o 5 veces, de explicar que estaba buscando perdón, confesando sus pecados, confesando su rebelión. Muchas veces personas quieren leer versículo 7 y quieren decir que Dios siempre olvida de los pecados de nuestra juventud y de nuestras rebeliones. Porque así hablaba David con Dios. Pero me pregunto, ¿cuándo pasó en tu vida que tu gozo de juventud cambió a ser los pecados de tu juventud? Dios no perdona todos los pecados de los jóvenes o de nuestra juventud. Dios no perdona nosotros cuando en juventud hicimos o locuras o rebeliones o cosas que fue para nosotros placer en aquellos años. Dios perdona cuando, de acuerdo con versículo 7, llegamos arrepentidos, humillados, con sinceridad reconociendo que fue pecado. No gozando en estas experiencias, no pensando que tuvimos permiso a hacerlos porque éramos jóvenes, no, sino de ser arrepentidos. ¿Qué es tu circunstancia de tu juventud? ¿Qué es tu experiencia de las rebeliones en tu juventud? Muchas veces personas quieren decir, no, pero son en el pasado, no necesito ni quiero pensar en lo que está en el pasado. Está bien si estamos reconciliados con Dios y hemos hecho paz con Dios, reconociendo que estas rebeliones, pecados de nuestra juventud, son cosas que queremos
poner atrás, alejarnos de estas cosas y no aprobar ni decir algo bueno de estas cosas. Y claro, cuando decimos esta verdad, concuerda muy bien con nuestra experiencia. Llegamos en la iglesia, llegamos con Cristo, llegamos para ser cristianos con esa idea. Nosotros sabemos que tenemos que dejar el pasado en el pasado. Tenemos que dejar nuestros pecados y no seguir en nuestros pecados. En decir esto, queridos amigos, es obvio que David no es diferente que cualquier de nosotros. Todos nosotros tenemos la misma experiencia. Todos nosotros sabemos que esa es nuestra realidad. Frente a nuestros ojos, en nuestras pesadillas, en nuestros sueños, en nuestros días, en nuestras tentaciones. Por los años hemos tenido mucho pecado, pero queremos llegar con Dios, igual como David, y buscar su perdón. Y finalmente otra cosa que debemos decir de David aquí. Él no tuvo ninguna respuesta de su propia mente, de su propia vida, de su propia sabiduría. No tuvo ninguna respuesta de su propia persona. Eso es importante reconocer. Y decimos esto porque las peticiones aquí son amplias. Habla de cualquier asunto de la vida. Habla de mucha dificultad. Habla de querer victoria. Habla de querer estar libre de sus enemigos, etc. Pero él no buscó ninguna respuesta en sí mismo. Y claro, nosotros tenemos que tomar esto serio. Nadie tiene respuesta en sí mismo. De cualquier asunto o dificultad de tu vida, de cualquier enfermedad que tenemos que enfrentar, de cualquier dificultad de matrimonio, de la vida, de escoger carrera o que sea, no tenemos las respuestas. No está dentro de nosotros. Cuando reconocemos esta verdad, nosotros vamos a entender que Dios sí tiene nuestras respuestas. David entendió esto y su humildad y esperar en Dios fue bastante obvio. Queridos amigos, me pregunto si estamos esperando en Dios igual como David esperó en su Dios en toda su dificultad y problema. Pero punto 2, debemos ver Jesús. Es decir, cómo es presentado, cómo es anunciado nuestro Salvador, Cristo Jesús, por medio de Salmo 25. Y eso es una pregunta bastante importante. Cuando yo leí que Mateo iba a predicar de Deuteronomio 3, pensando yo que siempre he tenido ganas de predicar de Deuteronomio, y luego pensando, yo sé que Mateo va a sacar Jesús de Deuteronomio 3. Eso es nuestro estilo. Eso es nuestra confesión. Cristo es presentado, Cristo es presente. Cristo es parte de todas las acciones de Dios, todo el propósito de Dios, todo el plan de Dios. Y al final nosotros podemos decir que todos los detalles del Antiguo Testamento tienen que ver con empujarnos hacia Cristo. Y luego tenemos Salmo 25. Mucho cuidado. Hay profecías. Salmo 22 es una profecía de Cristo. Es excelente leer Salmo 22 y pensar que Dios, por medio de este salmo, otra vez hablando de la experiencia de David en figuras, Cristo es profetizado, anunciado. A veces hay tipos en los salmos y nosotros sabemos que es correcto decir que si hay un tipo, es decir, que hay una persona que nos hace
sentir algo de Cristo o conocer algo de Cristo, nosotros decimos que el antitipo, la respuesta o cumplimiento es siempre Cristo. Y también podemos leer Salmo 45, Salmo 72, Salmo 110. A lo mejor ustedes saben de qué se tratan estos salmos. Hay experiencias de los salmistas, no solo David, pero Salmo 41, David hablaba de ser traicionado por su amigo. Y al final de cuentas tiene que ver con Jesús y Judas. O Salmo 40 tiene que ver con la obediencia propia de Cristo Jesús. Que Cristo reconoció que no fue al final de cuentas sacrificios de sangre. El punto de todos los sacrificios fue un ser humano con nuestra naturaleza siendo completamente obediente. Eso es Salmo 40. Y hay a veces en los salmos proezas y el éxito y las victorias del salmista que son patrones del Señor Jesucristo. Pero aquí algo así, David, con el Espíritu Santo, fue bajo mucha dificultad. La vida no fue fácil. Aunque fue rey, aunque pudo mandar miles de personas a hacer su voluntad, aunque fue rico, aunque tuvo todo, su vida fue bastante difícil. Y él, igual como el pobre, tuvo que regresar a su cuarto, caer de rodillas y orar. Que sea Dios su socorro, su poder, su respuesta, su amor, su salvación. Y entonces ahora podemos decir que aquí hay la voz de Cristo Jesús. No hay contradicción decir que la vida fue difícil para Cristo, aunque fue perfecto, aunque nunca cayó en la tentación, aunque nunca hizo ningún mal contra los mandamientos de Dios, él sí tuvo vida bastante difícil y siempre tuvo que orar. Y sabemos, Marcos 1:35, que fue el patrón de Cristo levantarse antes de encontrar la luz, salir de todos y estar solo para orar. Y aquí podemos decir que, claro, el Espíritu de Cristo Jesús está en David. Aquí es algo del Espíritu Santo dirigiendo nuestro pensamiento hacia Cristo y Cristo buscando Dios, buscando ser recto, Cristo buscando el reino de Dios con todo su corazón, Cristo Jesús. Luego el Salmo hablaba de pecado. Y claro, el punto nuestro va a ser que Cristo no hizo pecado alguno. ¿Cómo es que cuando el Salmo habla de pecadores, habla del salmista como pecador, habla como David en voz de confesión, cómo es que Cristo puede decir esta palabra de confesión y de decir algo de pecado? A lo mejor sabemos algo de la respuesta porque el Evangelio nos enseña que Cristo tomó todo nuestro pecado. De lo que eres tú culpable, Cristo recibió. De lo que la desviación de tu corazón, Cristo dice que Él quería recibir esa desviación como suya. Eso no hace culpable de haber pecado, pero Él se identificó perfectamente con nuestro pecado. A veces, verdad, es algo brusco, frío, difícil encontrarnos con nuestro pecado y decir, en verdad, hice tal acción. Nosotros no nos gusta tal momento.
Pero en tal momento nosotros pensando en Cristo, en Salmo 25 debemos decir que Cristo supo, Él entendió, Él tomó nuestro pecado y Él, sabiendo que iba a ser nuestra falla, nuestro pecado, Él tomó este pecado como suyo. Gran bendición confesar esto. Nos hace sentir bien consolados, confortados y bien en paz con nuestro Dios. Porque nosotros sabemos que no podemos lidiar con nuestro pecado. Hoy día hay muchas experiencias que personas tienen, o de psicología, o de drogas, o de cualquier otra cosa, pensando que todo esto es la respuesta de su fracaso, de su vida, de sus años que han destruido su vida, etc. Pero siempre decimos igual. El pecador tiene que buscar llegar con Dios en nombre de Cristo y entender que la única respuesta a cualquier pecado es la cruz. Repito esto, ¿verdad? Y quiero repetir esto. Porque a veces yo estoy pensando igual como ustedes de mis pecados y no estoy mejorando. O de mis tentaciones y siguen allí mis tentaciones. O mis fallas o mis debilidades siguen en mi vida. Pero cada vez que pienso así necesito ver la cruz. Necesito oír las palabras de David que son en realidad palabras de Cristo Jesús. Él confesando mi pecado, tomando mi pecado, siendo mi respuesta. ¿Puedo hacer algo de mi vida? No. ¿Puedo arreglar mi vida? No. ¿Puedo decir que conmigo es casi 49 años caminando con Cristo? ¿Puedo decir que he mejorado en 49 años? No, pero Dios en mí, sí. Solo así confesamos. Entonces, leer el Salmo es oír la voz de Cristo, tomando nuestro lugar, entendiendo nuestra falla y pecado, tomando en sus hombros lo que fue el fracaso de nuestra vida. No podemos mejorar nuestra vida, no podemos solo decir que nunca jamás vamos a ver lo que fue parte del pasado, porque sigue aquí en la mente, ¿verdad? Pero la respuesta es siempre la cruz de Cristo. Cristo, prefigurado aquí como el hombre perfecto. Cristo, como el que con poder, con santidad, con rectitud, tomó nuestro pecado. Cristo, como el único que sabe bien de nuestra debilidad. Voy a mencionar algo en que pueden estudiar aquí en Salmo 25. Salmo 25, por ejemplo, habla de confiar en Dios perfectamente. Y tú sabes, de repente, pues David no hizo esto con su vida. Habían muchos tiempos cuando David no confiaba bien en el Señor. Oh, ok, entonces, versículo 1, versículo 3, versículo 15, versículo 20. Cuando habla de confiar en Dios perfectamente, el punto es causarte confiar en Cristo. O versículo 2, 7, 8, 11, 18, 20. Él persiguió el perdón. El creyente también persigue el perdón, pero sabemos que solo en Cristo es posible hacer esto de perseguir el perdón. O versículos 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15. No voy a leer todo esto para ustedes, solo quiero animarles a tomar el estudio, ¿verdad? Cuando hablaba de conocer al Señor, tú, con tu Nuevo Testamento, tú, con tus semanas y años en la iglesia, sabes más que David sabía en toda su vida antes de morir.
Oh, es cierto que podemos decir que David conoció al Señor y conoció su Salvador por medio de esas palabras mismas suyas. Algo de sombras, sí, pero tú sabes más que David y debemos regocijar. O de obedecer, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12. Habla de querer obedecer. Y tú sabes que eso es tu Cristo. ¿Quieres conocer tu Cristo? Puedes leer y estudiar Salmo 25 en esos versículos. O de encontrar rescate y victoria contra los enemigos. Versículos 2, 19 y 20. Y también quizás 22. Hablan de encontrar éxito contra enemigos. Similar podemos decir de muchos asuntos. El punto es animarles a leer y buscar a Cristo Jesús. Conocer que en el Salmo tenemos presentado Cristo Jesús. No hay en quien confiar al lado de Cristo. No hay otro que tiene respuesta para nosotros. No hay medicamento suficiente. No hay recurso, no hay tratamiento, no hay psicología, no hay nada que podemos encontrar que podemos poner al lado de Cristo Jesús. Todo esto nos va a fallar. No es solución. Cristo es la solución. Y luego el yo de Salmo 25. Hemos practicado algo de esto. Yo quiero encontrar mi voz hablando igual como David. Yo quiero encontrar mi voz confiando en Cristo como Cristo es presentado aquí en Salmo 25. Entonces, el punto más obvio del Salmo es necesitamos sentar, leer y tomar las palabras aquí tal como están dadas a nosotros y orar de acuerdo con esas palabras. En Salmo 25 van a querer leer varias traducciones. No es muy fácil traducir el Salmo. Y hay traducciones que toman poco diferente las palabras y tienen otra idea. No quiere decir que la palabra confunde a nosotros. Solo quiere decir que la iglesia sigue en el labor, en el estilo de crecer a personas que pueden leer, escribir, estudiar, traducir y prepararnos a entender las escrituras mejor. Solo quiere decir que tenemos mucho que hacer y debemos encontrar nuestro placer en leer. ¿Cuándo fue la última vez que estabas solamente sentado y en vez de leer página tras página tras página, solo leer un pasaje o 20 o 50 o 100 veces? Hay gran poder en esto. No necesitas encontrar en tal lectura nada en tu corazón. No necesitas encontrar nada de tu propio esfuerzo, de tu propio poder. De hecho, es el opuesto. Si estamos leyendo Salmo 25 y luego pensamos que somos el Superman, listos para volar, no hemos entendido. Pero si hemos leído Salmo 25 y nos parece bien seguir día tras día, momento tras momento, en cada circunstancia, en cada dificultad, en cada falla de mi corazón, en cada pecado que sale de mi corazón, si sigo orando, si sigo confiando en el Señor, qué placer. Es el punto. Es el punto. Y con esto, claro, creo que el último punto debe ser, con todo esto debemos regocijar. El Salmo quiere confirmar para nosotros, si es la voz de Cristo, que todo nuestro pecado es perdonado, cubierto, y estamos reconciliados con Dios por Jesucristo. Si el Salmo lleva en sí una sombra de Jesús y solo se puede entender el Salmo leyendo del Nuevo Testamento y entendiendo lo que Cristo logró en su vida, su muerte y su resurrección, amén decimos.
todo nuestro pecado es perdonado. Caminamos con confianza, mientras como neuróticos estamos siempre orando contra nuestro pecado, dificultad o cualquier asunto de la vida. La vida es difícil, queridos amigos. La vida no nos ofrece mucho descanso. Como dice un poema de una inglesa, es subir el cerro todo el día. Oh, sí, hay descanso. Pero debemos saber que orando, escuchando la voz de Cristo, vamos a estar animados. Amén.